Juliana Redding fue una joven cuya historia aún deja una huella profunda en quienes la siguieron de cerca. Como muchos soñadores, se mudó a Los Ángeles, con la esperanza de triunfar en el mundo del espectáculo. Algunos lo logran. Otros, como ella, ven cómo sus sueños se desmoronan de manera trágica. Tenía 21 años y acababa de mudarse desde Arizona a Santa Mónica en 2005 voto. Sin embargo, su camino tomaría giros inesperados que acabarían en una pesadilla. Juliana creció en Tucson, Arizona, en un hogar estable y feliz. Estudió en el South Point Catholic High School y al graduarse, decidió mudarse a California para dedicarse al modelaje y mantenerse cerca de su familia. Sus padres, Patricia y Greg, sabían que soñaba con abrir su propia boutique algún día. Pese a la distancia, la relación familiar seguía siendo cercana, hablaban a diario, compartían mensajes y ella viajaba a menudo a Tucson. En 2008 cursaba estudios en el Santa Monica College y vivía sola en un pequeño bungalow. Trabajaba como mesera para cubrir gastos mientras buscaba oportunidades como modelo y actriz. Parecía estar en paz con su vida. Hasta la noche del 15 de marzo. Esa noche vio televisión, principalmente reposiciones de Seinfeld, y no mostró señales de preocupación. Al día siguiente su madre empezó a inquietarse. Juliana no contestaba el teléfono. Vecinos alertaron a Patricia de que no habían visto a su hija en todo el día. El auto seguía estacionado y el perro encerrado. Al caer la tarde, Patricia llamó a la policía para pedir una revisión de bienestar. Los agentes llegaron y notaron algo extraño. Un fuerte olor a gas provenía del interior. Dentro encontraron una vela encendida cerca de la entrada y la estufa abierta, sin fuego, pero liberando gas de manera deliberada. El bungalow estaba a punto de explotar. En el dormitorio hallaron a Juliana sin vida. Había sido estrangulada y la escena mostraba signos de lucha. Objetos caídos, huellas de forcejeo y rastros de su ADN bajo las uñas. Evidencia de que intentó defenderse. Todo indicaba que el agresor quiso borrar las pruebas provocando una explosión. Por suerte, la antigüedad del lugar impidió la detonación. Los investigadores reconstruyeron los hechos. Alguien irrumpió en la casa cerca de las 10 de la noche, golpeó a Juliana en la cabeza y terminó asfixiándola. Ella incluso había intentado llamar al 911, pero la llamada no se completó. Vecinos recordaron haber oído ruidos y gritos minutos antes, sin imaginar la gravedad de lo ocurrido. La policía reunió muestras de ADN y comenzó a entrevistar a allegados. El primer sospechoso fue John Gilmore, su exnovio, conocido por su temperamento violento. Había dañado su auto y entrado a su casa en el pasado. Sin embargo, cámaras de seguridad lo ubicaron en un restaurante y una tienda durante el momento del crimen. Además, testigos confirmaron su coartada. Lo más sorprendente, los análisis revelaron que gran parte del ADN encontrado pertenecía a una mujer. El hallazgo de ADN femenino cambió por completo el rumbo de la investigación. Los detectives comenzaron a entrevistar a todas las mujeres cercanas a Juliana, intentando descartar un triángulo amoroso o un caso de celos, pero ninguna muestra coincidía con la encontrada en el bungalow. Fue entonces cuando apareció un nuevo nombre en Munir, un médico, con quien Juliana había mantenido una relación complicada. Ambos se conocieron en 2007, cuando ella trabajaba en un restaurante. Él quedó impresionado por su carisma y le ofreció empleo como asistente médica. Juliana aceptó buscando estabilidad económica. Sin embargo, la relación se volvió personal y poco a poco comenzó a inquietarla. Munir le ofrecía regalos costosos. Le prometió un auto de lujo para su cumpleaños y hasta le propuso matrimonio. Lo que al principio parecía generosidad terminó convirtiéndose en control y obsesión. Con el tiempo, Juliana decidió alejarse. Se mudó a su bungalow en Santa Mónica,
con ayuda económica de su padre, decidida a comenzar de nuevo. Aún así, seguía en contacto con Munir, y en ocasiones se reunían con amigos en común. Todo parecía haber quedado atrás, hasta que su padre descubrió algo alarmante. Munir estaba casado, y tenía 3 hijos en Líbano. Juliana quedó destrozada. Le dijo a su padre que no quería volver a saber nada de él. Mientras tanto, Greg, su padre, había colaborado con Munir en un proyecto empresarial que se vino abajo cuando comenzó a sospechar irregularidades. Poco después de que el trato se disolviera, ocurrió el asesinato de Juliana. El momento no pasó desapercibido para los investigadores, quienes empezaron a sospechar que ambos hechos podrían estar relacionados. Cuando la policía intentó interrogar a Munir, descubrieron que había abandonado Estados Unidos y regresado a su país natal, lo que complicó el caso. Sin embargo, su nombre volvió a surgir cuando los agentes indagaron entre sus excolaboradoras. Muchas de ellas lo describieron como manipulador y dominante. Una en particular llamó la atención: Kelly Sue Pack, una exagente inmobiliaria de 47 años. Con la que Munir había mantenido una relación laboral y financiera intensa. En apenas año y medio él le había transferido más de $1 millón. Aunque no existían pruebas directas, los detectives comenzaron a seguirla discretamente. Consiguieron su ADN de un cigarrillo desechado, y el resultado fue concluyente. Coincidía con las muestras halladas en el bungalow de Juliana. Su rastro genético estaba en la ropa de la víctima, en el teléfono en la puerta, y lo más incriminante, en su cuello. Kelly Sue fue arrestada y acusada del homicidio, mientras Munir seguía prófugo, probablemente escondido en Líbano. Los investigadores sospechaban que él había orquestado todo, pagando a Kelly para ejecutar su venganza contra Juliana, ya fuera por despecho o por el fracaso del negocio con Greg. Se creyó que Munir la había enviado a intimidar a Juliana, pero la situación se descontroló, terminando en un asesinato violento. Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Munir había contratado a Kelly para eliminar a Juliana y ofrecido una suma de 6 cifras. Los medios reportaron que Kelly ya había actuado como enforzadora para él en el pasado, intimidando a clientes y asociados que lo desafiaban. El perfil físico y psicológico de Kelly, alta, fuerte y de temperamento dominante, reforzaba la teoría de que era capaz de cometer el crimen. Las pruebas parecían sólidas. ADN, huellas, sangre, todo apuntaba a su participación. Sin embargo, la defensa presentó una estrategia sorprendente. Argumentaron que Kelly nunca había estado en el bungalow, y que el ADN podía haberse transferido indirectamente. Plantearon la posibilidad de transferencia secundaria, explicando que, si Kelly y Munir compartían objetos en su casa, el material genético pudo haberse desplazado sin contacto directo. Por ejemplo, una toalla usada por ambos podría haber llegado a la escena y contaminado la evidencia. El argumento era débil, pero suficiente para generar duda. La defensa también insistió en que las transferencias de dinero eran simples negocios legítimos, y no pagos por un asesinato. Sin testigos ni grabaciones que confirmaran lo contrario, la fiscalía dependía exclusivamente de la evidencia biológica. Mientras tanto, Munir seguía fuera del alcance de la justicia. Su relación con Kelly se tornaba cada vez más sospechosa. Registros telefónicos mostraban llamadas a Juliana antes del crimen, y testigos afirmaban haberla visto cerca de su casa la noche del asesinato. Aún así, el tribunal exigía pruebas directas que vincularan los hechos. El juicio contra Kelly Sue Pack se extendió durante años y captó la atención de todo California. La fiscalía presentó el caso como un crimen por encargo, argumentando que Munir, despechado y arruinado tras perder el negocio con el padre de Juliana, había contratado a Kelly para darle una lección. Su ADN en el cuello de la víctima y su sangre en el fregadero parecían pruebas irrefutables. Sin embargo, la defensa jugó sus cartas con precisión. Alegaron que el contacto genético era circunstancial,
resultado de contaminación indirecta, y que no existían testigos, grabaciones ni evidencia física que demostrara un ataque directo. El equipo de Kelly insistió en que nunca conoció a Juliana, y que cualquier vínculo entre ambas se debía a su relación con Munir. Sostuvieron que las grandes transferencias de dinero eran pagos atrasados por negocios inmobiliarios. Los fiscales, en cambio, describieron a Kelly como una mujer imponente, casi 2 metros de altura, con un carácter dominante y una historia de intimidar a quienes se cruzaban con Munir. Relataron incidentes donde ella había amenazado a clientes y hasta un gerente bancario en nombre del médico. Pese a las pruebas, el tribunal se negó a aceptar la teoría del asesinato por encargo, al considerar que no había evidencia suficiente que demostrara un acuerdo entre Munir y Kelly. Esto debilitó gravemente el caso. Sin esa conexión directa, el jurado solo podía basarse en el ADN y los indicios materiales. Y así, en 2013 Verdón, después de un proceso largo y caótico, el veredicto llegó como un golpe devastador, no culpable. Juliana's family broke down in tears. La madre gritó desde la galería que Kelly sabía lo que había hecho, mientras el padre miraba en silencio incrédulo. La sensación de injusticia era insoportable. El hombre que había manipulado sus vidas nunca fue interrogado, y la mujer que su ADN colocaba en la escena salía libre. Para empeorar las cosas, el gobierno libanés no tenía tratado de extradición con Estados Unidos, lo que significaba que Munir podía vivir sin consecuencias mientras permaneciera en su país. Con el tiempo, los padres de Juliana tuvieron que aceptar lo inaceptable. El crimen de su hija quedaría impune. Patricia, su madre, buscó refugio en la pintura, transformando el cuarto de su hija en un pequeño estudio. Decía que solo cuando pintaba podía sentirla cerca. Su padre, Greg, se volcó en su trabajo como farmacéutico, intentando hallar sentido en medio del vacío. Años más tarde, una nueva noticia reavivó la indignación. En 2015, Munir fue arrestado en Alemania por fraude médico. Se descubrió que permitía a asistentes sin licencia realizar cirugías en su nombre, dejando a más de 20 pacientes desfigurados. Entre los implicados estaba también Kelly Subpak, acusada de conspiración, engaño y fraude por $150 millones. Sin embargo, tras pagar una fianza de 15 millones, volvió a escapar. Ambos desaparecieron otra vez, probablemente rumbo a Medio Oriente. Hasta hoy, ni Munir ni Kelly han sido responsabilizados por la muerte de Juliana Reading. La familia ha pedido repetidas veces que el caso se reabra, pero las autoridades consideran que sin nuevos elementos es imposible. Patricia, sobreviviente de cáncer, ha aprendido a vivir con el dolor, aferrándose a su arte como terapia y memoria. Dice que cada trazo es un diálogo con su hija, una manera de mantenerla viva más allá del tiempo. Juliana quería tener una boutique, construir un futuro propio, vivir de su esfuerzo. En cambio, su vida terminó envuelta en un crimen en el que el dinero, el poder y la manipulación compraron silencio. Su historia se ha convertido en símbolo de cómo, incluso con pruebas claras, la justicia puede fallar. El caso de Juliana Reading recuerda que no todas las víctimas obtienen respuestas, y que la verdad, por sí sola, no siempre basta para condenar a los culpables. Los jurados dudan, las leyes se cruzan, los países se protegen entre sí, y las familias quedan atrapadas en el pasado. Hoy, más de una década después, el nombre de Juliana sigue vivo entre quienes exigen justicia. Su familia mantiene la esperanza de que algún día se reabra el caso, que Munir sea capturado y que Kelly enfrente las consecuencias de sus actos. Pero hasta que eso ocurra, el silencio será su castigo y la memoria de Juliana su condena moral. La tragedia de Juliana no solo es un crimen sin resolver, sino una advertencia sobre las grietas del sistema. Cuando el poder y el dinero se combinan con la impunidad, la justicia se vuelve un lujo, y en ese vacío,
Solo queda el eco de una familia que perdió a su hija y la certeza amarga de que, a veces, incluso con toda la verdad en las manos, el mundo elige mirar hacia otro lado.